Bueno, buenas tardes formalmente, ahora sí, a todos, a todas. Gracias. Bienvenidos y gracias a quienes se han sumado y que nos están acompañando en este último conversatorio del año de la red. No queremos dejar pasar la ocasión sin olvidando agradecer el acompañamiento de los que están hoy y también de muchos que nos han venido acompañando en los anteriores encuentros y durante todo este año se han sumado a esta actividad que propusimos y que la verdad que ha sido muy grato compartir. También queremos volver a agradecer a todos los que nos han, todas los que nos han ayudado de alguna u otra manera para hacer posible estos conversatorios, al área de comunicación estratégica de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN, que nos han ayudado con los flyers, con los certificados, con la difusión, al personal de apoyo de la unidad ejecutora a la que pertenezco, el IGEX CONICET, por la difusión, por todo lo que es la ayuda en la difusión, al personal de apoyo que siempre está ahí acompañando. También al apoyo de la Secretaría de Investigación y Posgrado, de la Facultad de Ciencias Humanas, también de la UNICEN, que desde el primer momento se sumaron y nos dieron todo el respaldo para poder encontrarnos y para poder llevar adelante esta actividad. Y en esta ocasión sumamos el auspicio de la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género, la IMEG, a la que Paula, Jackie y yo pertenecemos, pero bueno, en esta ocasión también especialmente nos han brindado su auspicio y nos están acompañando de un modo más cercano. Les voy a presentar brevemente a las expositoras que en esta oportunidad, a las conversadoras que nos acompañan. Les voy a comentar un poquito quién es cada una de ellas, ustedes ya las conocen seguramente, pero vamos a cumplir con la formalidad y comentarles brevemente también, después ellas entrarán en detalles sobre qué nos estarán compartiendo, con qué cuestiones estaremos conversando hoy. En primer lugar, la doctora Miriam Moriconi, doctora en Historia de la Universidad Nacional de Rosario, profesora titular de Europa Moderna. Miriam investiga sobre temas relativos a la Iglesia, territorio y religión en el siglo XVIII en el marco del CEISO de la Universidad Nacional de Rosario en el ISIR CONICET. Actualmente dirige el proyecto PICT Políticas del Imperio, Gobierno de la Diócesis, Río de la Plata, siglo XVIII, de la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología, y también el proyecto Momentos Íntimos, Vidas Privadas y Espacio Público, la construcción de las diferencias de género y género raciales en Santa Fe Colonial, de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación. Miriam participó, nos acompañó en el tomo 2 de la edición de Historia, Mujeres, Archivo y Patrimonio Cultural, esa obra que editamos el año pasado. Estoy admitiendo a nuevos participantes mientras les comento. Miriam, les decía, participó entonces con un capítulo de ese tomo 2. El capítulo de Miriam es el número 14 y se llama Mujeres en la Justicia Eclesiástica, sus huellas en el archivo de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz, 1700-1820. Y un poco alrededor de esa participación de las tres conversadoras en realidad, cada una con su capítulo, vamos a intercambiar algunas cuestiones en principio sobre eso. La segunda participante, expositora de la tarde, es Lucía Bracamonte, también doctora en Historia, investigadora adjunta del CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Estudios Regionales Félix Dagbert, del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Integrante de proyectos de investigación financiados por la misma Casa de Estudios, la Universidad Nacional del Sur, y por el CONICET. Es jefa de redacción de Crónicas, revista de archivos, fuentes y documentación histórica de los salesianos en Argentina. Es docente de la maestría en Sociología del Departamento de Economía y del doctorado en Historia del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Lucía también participó del tomo 2 de esa obra que les mencionaba recién, Historia, Mujeres, Archivos y Patrimonio Cultural. En su caso, el capítulo que ella nos comparte
fuentes itinerantes para historiar las formas de comunicación de las mujeres, tarjetas postales en la provincia de Buenos Aires a principios del siglo XX. Y finalmente, Julieta Salto es profesora en Historia, licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Avellaneda, donde está a cargo de la Cátedra Trabajo Social Comunitario en el nivel 2, es magíster en Historia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, casa de estudio en la que actualmente transita el doctorado en Historia. Allí forma parte del equipo de investigación en el proyecto Circulación de Saberes y Prácticas Médicas en Argentina, siglos XIX y XX, radicado en el Instituto de Estudios Históricos de la UNTREF y dirigido por el doctor Mariano Di Pasquale. Ha escrito algunos trabajos en torno a los sectores populares de la ciudad de Buenos Aires de principios del siglo XX, dedicándose principalmente a las mujeres y los niños de ese sector como sujeto de análisis. En el caso de Julieta, ella participó del tomo 1 de la misma obra, Historia, Mujeres, Archivos y Patrimonio Cultural, con su capítulo Sujetos Tácitos, la ausencia femenina en acciones destinadas a mujeres. Dicho esto, y presentadas nuestras conversadoras, les recuerdo a los que llegaron un ratito más tarde, que ahí en el chat hay el link para un formulario para todos aquellas que requieren algún certificado de asistencia, para que se anoten allí y en el transcurso de la semana próxima estaremos remitiéndoselos en el caso que así lo requiera. Bueno, le damos paso a Miriam, ¿sí? En primer lugar, y después, finalmente, después de las exposiciones de nuestros participantes, vamos a tener un espacio para intercambiar, para hacer preguntas, comentarios, lo que el público quiera compartir con nuestras expositoras. Dicho esto, les agradecemos una vez más la presencia y ahora sí, las escuchamos atentamente. Miriam. Bueno, muchísimas gracias, queridas colegas de la red. Gracias por este espacio de intercambio que nos permite también hacer otro tipo de lecturas que la que hemos hecho, más lineales o más cercanas a nuestros periodos de investigación. Entonces, compartir con Lucía Bracamonte, con Julieta Salto, a mí me hizo hacer otras lecturas y ver esta hermosa y destacable obra que publicaron. La verdad que esto de que se suspendió la jornada tuvo un revés maravilloso, porque me parece que es muy destacable la obra, un trabajo inmenso primero, pero además es realmente un trabajo colectivo, polifónico, plural en todo sentido. Y yo me sumo a esto, nada, con muchísimo gusto y honrada por la aceptación de Yolanda, de Jacqueline, de Paula, que son autoridad en este campo. Lo decía fuera de la conexión con las chicas, yo no me reconozco como historiadora de las mujeres, no me reconozco del campo, pero bueno, es lo bueno que se ha hecho desde tantos años de trabajo y contribuciones de este campo, que ya sea temas históricos que se sienten desarrollando sus trabajos en otras áreas, en otras líneas de investigación, no pueden permanecer de espaldas a lo que han sido las propuestas de los estudios de género, de la historia de las mujeres, digamos, los que se siguen negando a ver esto ya es una cosa demasiado sectaria, me parece, y bueno, yo durante mucho tiempo tuve una experiencia de trabajo en archivo y ya lo puedo decir porque, bueno, ya tengo muchos años. Hacía una carpetita que se llamaba baúl, baúl de documentación. Decía, bueno, en algún momento tengo que trabajar esto. Y ahí iban todos los documentos que encontraba con mujeres. Y bueno, en este caso, digamos, en los últimos años ya algunos casilleros he tachado y finalmente me he abocado a trabajar eso, que realmente me impone otro tipo de lecturas más informadas, cuando uno escribe un trabajo ya con una perspectiva de género o un observatorio de agencias de mujeres, sabe que en la comunidad científica va a ser evaluada desde otros lugares, otras personas más informadas que una te pueden evaluar, y bueno, fue una reactualización de lecturas impresionante, ¿no?
pero en realidad fue dictado por el archivo. Ese archivo que yo lo constituí, bueno, como un archivo de mujeres, pero que no es un archivo de mujeres ni pensado obviamente desde ese término. En este caso, la propuesta que había llevado para las jornadas era un retacito de todo aquello que yo veía en los archivos y que me parecía aportaba algún sesgo donde yo podía contribuir un poquito más dentro de todo lo que hay en el periodo que yo investigo, en los temas que yo investigo sobre mujeres, justicias. Bueno, me parecía que el tema de la justicia eclesiástica era por ahí lo menos trabajado o lo más novedoso en comparación con la situación archivística específicamente del Río de la Plata colonial al menos. Entonces, cuando hice ese recorte de trabajar un archivo eclesiástico, que es el archivo de la arquidiócesis de la ciudad de Santa Fe, pensé, me muevo dentro de un fondo que es un fondo colonial, de un archivo que lo llamamos de esa manera porque custodia documentación histórica, pero en verdad, debo aclarar, no es un archivo que esté organizado ni integrado a las normas archivísticas internacionales, o sea, no está catalogado, no hay ninguna catalogación ni siquiera interna del archivo, es un archivo que fue hecho por un cura que era un historiador de oficio y amaba el oficio de historiar y entonces le dio una atención y un cuidado particular a la documentación colonial, el padre Stoffel. En ese afán de cuidar los archivos hizo cosas que, por ejemplo, habría que salvar en este momento, pero la institución en sí no tiene una dedicación al archivo, no tiene personal para el archivo actualmente y entonces nos encontramos que al menos en la parte colonial, que es con la que yo trabajo desde hace años, están encuadernados, por ejemplo, que es un gran error en tomar la documentación, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de manuscritos, ¿no? Que no tienen márgenes, con papeles de diferentes tamaños y calidades. Bueno, ese es un gran problema que tiene el archivo actualmente. Los beneficios de esto es que es azaroso, que actualmente quien está encargado del archivo es una persona amable, accesible y nos abre a la consulta, porque en realidad no hay personal especializado en el manejo de ese archivo. O sea, el que lo hace es el padre Heinzen, que es el canciller de la curia, pero no podemos decir que es un archivo, una institución pública abierta y que preste un servicio accesible para la investigación. No hay referencistas, no hay material catalogado. Uno va y pide si conoce lo que va a investigar, digamos, pero en realidad no tenés ni siquiera se sabe todo lo que hay. Yo creo que tampoco vi todo lo que hay todavía. Se me ocurre ir pidiendo y se van apareciendo tomos, pero en realidad no se sabe. Dentro de todo eso que en algún momento fui consultando para hacer una historia vinculada a la iglesia, a la administración de justicia eclesiástica y todo esto, me encontré con muchísimo material que tenía que ver con las mujeres, ¿no? Y esto se me impuso, o sea, más allá de que yo quisiera o no quisiera hacer esto, gran parte de las personas que acudían al juez eclesiástico, ellas como demandadas, demandantes, pleiteantes, reas, eran mujeres. Entonces se me impuso, o sea, es una cosa que me viene por decantación, más allá de que yo... Y una vez que se te aparece esto y que vos empezás a querer informarte cómo abordar esas agencias en particular, no te puedes sacar más la mirada, te aparece todo. Y por ahí lo que a mí me pasó con este archivo de justicia en particular, que en realidad no es un fondo justicia, o sea, hay acciones de los jueces eclesiásticos, porque muchos de los curas además ejercían potestades de jueces,
y en realidad hacía muchas actividades como jueces eclesiásticos. Una era la administración de justicia en sí, pero digamos, hay un montón de documentación que no llega a ser, no tiene la formalidad de un expediente judicial, pero es una acción judicialmente orientada, digamos, está encaminada a recomponer una situación que se ha desestabilizado en algún término. Bueno, toda esa documentación está separada en diferentes tomos. Algunas están en autos y decretos, algunas están en visitas pastorales, otras están en uno que es querellas, otros están en un tomito que se llama peticiones, y que yo no he encontrado una lógica formal del documento en cada uno de ellos. En cada uno de ellos puede aparecer una simple nota en un papel ajado, de muy baja calidad, manuscrita, por una persona que representa a una mujer, pero no sabe si es un procurador, si es un abogado, si es un profesional del derecho o un vecino que sabía escribir y escribió la nota, hasta un expediente que ya tiene más las formulaciones, bueno, y sigue más o menos las etapas procesales. No todos tienen sentencias, bueno, todas estas cuestiones, pero que lo que a mí me daba una mirada de estas mujeres que de alguna manera eran sujetos marginales dentro de todo el otro espectro judicial de la ciudad, es que me cambiaba la mirada del centro, digamos. Yo estudiaba los márgenes, pero estudiaba a las mujeres, pero en realidad se me modificaba cuál era el funcionamiento de la justicia. Porque en realidad no empezaba ni terminaba allí la ocurrencia de las mujeres. Venían de haber tramitado o intentado vías judiciales en otros espacios, con el alcalde, con el teniente gobernador, que era el justicia mayor de la ciudad, eventualmente cartas al gobernador. Ahora estoy revisando justamente las cartas que escriben al gobernador de Buenos Aires, cartas que llegaron y fueron parte de expedientes posteriormente en la audiencia, que están en el archivo de La Plata. Entonces, eran parte de cosas que tuve que componer como pedacitos, fragmentos, que no siempre son la historia de una sola mujer, ni un solo caso, digamos. Es muy fragmentario todo esto. Y me parecía que era interesante, sobre todo porque ese archivo eclesiástico de Santa Fe, tiene dos condiciones que me parece a mí que son insoslayables. La primera es que como archivo eclesiástico colonial de la iglesia colonial en el Río de la Plata, no perteneció a una sede diocesana. Es decir, los fondos con los cuales yo trabajo son los fondos de una vicaría eclesiástica, es decir, de una parroquia, para que lo entendamos lo que no estudian colonial ni iglesia. No es de una catedral ni de una audiencia episcopal como tiene, por ejemplo, Córdoba, que tiene un fondo majestuoso en ese sentido. ¿Y por qué es importante esto? ¿Y por qué viene a cobrar un valor relativamente importante? Porque la sede diocesana de Buenos Aires, la sede diocesana colonial, de la diócesis colonial de Buenos Aires, se quemó en el año 55. Y no quedaron rastros de la actividad judicial de la audiencia episcopal. Entonces, cobra un valor, digamos, de reposición de todo eso que no vamos a poder consultar nunca en la audiencia episcopal, pero también nos abre posibles búsquedas en otras parroquias donde, sin saberlo o sin que haya un orden del archivo, pueden haber otros fondos judiciales de los vicarios eclesiásticos de las otras sedes parroquiales que fueron en su momento Corrientes y Montevideo. ¿Qué problema tienen los archivos eclesiásticos estos? Que uno entra, digamos, si la persona que está a cargo
es empático o no empática con los investigadores, con las investigadoras, porque en realidad no hay, no tenemos los archivos así organizados como puede haber en Nueva España, en Perú, en Lima, que es una institución más reglamentada realmente como archivo. Estos no lo son. Estos no lo son, y entonces me parecía significativo en ese sentido decir, bueno, hay un modo, una vía de llegar a una historia de las mujeres por vía judicial, que no es la justicia civil, que no es la justicia criminal más trabajada, sino que es la justicia eclesiástica, pero además este plus, ¿no? Que es la justicia eclesiástica parroquial, en una dinámica donde incluso hay muchas mujeres que no van a tener acceso por la distancia, por el costo, a otras instancias judiciales. Entonces, es muy interesante lo que pasa en ese escenario. Y entonces también, además de ver todas estas especificidades de este repositorio, veía la cuestión de que yo hubiese podido hablar de las mujeres en los archivos eclesiásticos, pero no era lo mismo, porque en realidad dentro de la documentación eclesiástica me parece que está mucho más visitado, conocido, no sé. Otro repositorio, como son, por ejemplo, los documentos parroquiales, los registros parroquiales, que los trabajan desde, no sé, la demografía histórica, la historia social, no sé, está mucho más trabajado, y no estos de justicia. Me parece que esta ventanita que yo podía abrir era interesante en el marco de la propuesta que hacían las colegas de la red. Entonces, bueno, pensando en esto, de decirme, bueno, ¿cuáles son las huellas de las mujeres en el archivo? Me apareció en un momento, bueno, están las huellas de las mujeres de esa época que yo investigo, pero también están la huella de una historiadora, que era la única que había consultado esa documentación, que es Teresa Suárez. Teresa fue la primera, y creo que fue la única, o sea, nadie más tocó esos archivos, al menos de ese periodo, ¿no? Colonial, con esta mirada. Y entonces me contacté con ella porque, bueno, la tesis de Teresa sobre esto, sobre este tema, que es sexualidad y matrimonios en la época colonial, no está publicada. O sea, ha circulado así de manera informal entre quienes nos interesamos en el tema, pero en realidad no está publicada. Y sí, es una pena. Es una pena porque habla de ese fondo, pero habla de un estado de la historiografía y de cómo se fue haciendo, cómo hubo una práctica de una historia de las mujeres que no siguió los caminos normales de, no sé, las correas de transmisión historiográfica, digamos. Está muy interceptado por la historia social y por la historia política en particular de nuestro país. Y si uno solamente se fija en la fecha de defensa de la tesis de Teresa, podría asociar esa elección del tema a el impacto que tiene la historiografía de las mujeres, la publicación en español del libro de Sokolov, o el tema de, no sé, Asunción Labrín, cómo llega esa historiografía y asociarla con eso. Sin embargo, la correa de transmisión, el contacto que tiene Teresa con la historia de las mujeres no tiene nada que ver con eso. Teresa se exilia en la década del 80, creo que en el año 80, del año 80 al año 85, ella se instala en San Paul y hace el máster en la Universidad de Minnesota. En realidad el máster los dirigen dos varones colonialistas, Schwartz y Macá, Robert Macá, pero invitan a dar seminarios a estas mujeres que recién en ese momento están haciendo los libros que posteriormente se traducen, llegan acá e impactan en la historiografía colonial argentina. Entonces, ella tiene un contacto directo con esas historiadoras, asiste a los seminarios de todas ellas. Y cuando llega acá dice, bueno, quiero desarrollar esta propuesta con ese archivo. Y es la primera mujer. O sea, me parecía interesante eso, no solamente
contar lo que yo había encontrado en la documentación, a todas estas mujeres accionando como pleiteantes, litigantes, acusadas, reas, lo que sea, y sus diferentes motivaciones, estrategias, vocabularios, gestos, repertorios, sino también esta huella historiográfica, que es el único antecedente que yo tengo en el tratamiento de la documentación. Digo porque mientras hacemos esto, me parece que también es algo pendiente hacer la historiografía, o sea, hacer un rastreo de esa historiografía que no forma parte, porque de alguna manera yo me siento en este lugar, digamos, ¿no? Que Teresa no fue reconocida prontamente como una gran innovadora en la historiografía de las mujeres, sin embargo, en su momento trabajó con una documentación que nunca más, o sea, eso quedó ahí, o sea, no lo siguió ella y no siguió nadie en esa huella, ¿no? Pero me parece que es muy importante reconocer esto y que cobre visibilidad también eso, y me parece que esto fue una oportunidad para reivindicar su gran aporte, o al menos esa huella que también nos legó ella. Bueno, el tema de que, no sé, de que un expediente judicial donde aparecen mujeres, no solamente me permitía conocer, lograr un entendimiento más sensible de estas cuestiones, las cuestiones de género, de cómo un ámbito judicial produce la diferencia y esa diferencia se traslada al resto de la dinámica social, sino que me parecía que yo acercándome a ellas y a su accionar, entendía de otra manera la dinámica del ejercicio de la justicia eclesiástica, pero también cómo esa entrada a la justicia eclesiástica formaba parte de algo más grande que yo lo denominaron otros historiadores, la cultura jurisdiccional. Y acá me choco con otra cuestión, que es que el desarrollo de los estudios sobre cultura jurisdiccional de antiguo régimen ha estado muy masculinizado, digamos, y es lo que yo digo que, bueno, la masculinización de una historiografía muchas veces no es una posición deliberada o previamente asumida, sino que sobre todo quienes investigan una sociedad patriarcal, digamos, son empáticamente patriarcales. Y acá me parece que es lo importante, y con esto quiero cerrar, la cuestión de incorporar la perspectiva de género o esta mirada especial sobre las mujeres. ¿Cuál es el revulsivo de todo esto en prácticas que uno viene desarrollando desde siempre en el mismo archivo y con esta temática? Que en realidad te lleva a desnaturalizar el archivo, pero también a revisar la norma, a reformular lo que uno entendía era un procedimiento tan normativizado como es el procedimiento judicial, y más en la esfera de las acciones canónicas, lo que es la justicia eclesiástica. Cada vez que interviene una mujer, para mí se descompone todo, se descompone la regla, se descompone, aun cuando ellas se hagan eco del lugar que les asignan. Pobres, desamparadas, viudas, indígenas, esclavas, ellas utilizan todo eso, pero deshacen el proceso, la dinámica, la relación que se generan entre aquellos agentes que administran justicias y aquellos que esperan una reparación, una distribución equitativa de aquel daño que se ha perpetrado. Entonces, eso a mí me cambió totalmente mi mirada de cómo efectivamente funcionaba la justicia, más allá de verlas a las mujeres, visibilizarlas. Me cambió, como han dicho ya otras historiadoras, la mirada de los márgenes me cambiaron la mirada del centro, efectivamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miriam. Bueno, entonces
Seguimos con la exposición de Lucía Bracamonte. Sí. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo también quiero agradecer a las coordinadoras de la red por haber generado este encuentro, que me permite compartir lo que escribí en su momento, pero también, como decía Miriam, revisarlo. Mi trabajo, como mencionó Yolanda al principio, tuvo que ver con tarjetas postales ilustradas, y quiero hacer mención a 4 puntos en esta ocasión, que tienen que ver con la conservación y la accesibilidad, las características de este tipo de fuentes y las dificultades y las potencialidades que presentan para hacer estudios históricos sobre mujeres o con mujeres. En cuanto al primer punto, lo primero que debo decir es que existe una relativa facilidad de acceso a tarjetas postales enviadas y recibidas por mujeres en la provincia de Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XX, que es mi marco temporoespacial de análisis. Las tarjetas postales eran un instrumento de comunicación reciente, habían surgido en Austria en 1869, y en la Argentina comenzaron a circular efectivamente en 1878. Esto fue un fenómeno común a todos los países americanos. Y devinieron pronto en ilustradas gracias a las posibilidades técnicas de reproducibilidad de imágenes. En Argentina tuvieron una gran aceptación social y eso generó una popularización en todas las clases sociales y una circulación masiva que llevó a que los contemporáneos hablaran, esto se encuentra en la prensa, de postalomanía. Y esa circulación masiva devino en la conservación de muchas de estas tarjetas, o yo voy a decir tarjetas postales, pero se sobreentiende ya que son ilustradas las que trabajo, hasta la actualidad. ¿A qué se debió esa masividad y esa conservación? Bueno, a varios factores. El atractivo visual que tenían, el costo accesible, la facilidad de compra y sobre todo la practicidad de su uso, especialmente para sociedades con un alto componente inmigratorio y también un alto índice de analfabetismo. Es decir, en cuanto a practicidad de uso, me refiero a la naturaleza sintética y expeditiva del medio. A diferencia de las fuentes de las cuales habló Miriam, estas fuentes yo las caractericé como itinerantes porque no tienen un destino archivístico prefijado, aunque eso no quiere decir que no haya colecciones resguardadas en archivo. Pero muchas de ellas están en sitios de compra y venta de antigüedades, y muchas otras en hogares, sobre todo los álbumes como el que trabajo yo. Como sucede con las fotografías, debido al atractivo que tienen, las familias han tendido a conservarlas. Y también tienden, si uno las localiza, a habilitar más fácilmente la consulta de este tipo de fuentes que la consulta de cartas, ¿no? Que consideran que contienen información más íntima, más privada, que desean resguardar. Yo me referí en el trabajo al álbum de Antonia Matilde Moronel, que es un objeto que transitó por los lugares donde ella habitó. Es un ejemplo de esta itinerancia: Benito Juárez, Bahía Blanca y Punta Alta. Terminó en Buenos Aires en manos de un vendedor de antigüedades y retornó a Bahía Blanca cuando lo compré en el año 2019. Lo encontré en un sitio de internet al que llegué buscando comprar un telegrama que quería usar para una clase que iba a dar en una escuela primaria. Ni el vendedor ni un descendiente de Antonia al que pude contactar, que vive en Mar del Plata, tenían más información sobre el objeto o sobre su propietario. Entonces, aquí hay varios factores a destacar en lo que tiene que ver con la accesibilidad de este tipo de fuentes. Bueno, el del azar, debido a esta itinerancia y a la conservación hogareña, y también el de los recursos económicos para su compra, porque suelen tener, cuando son álbumes con tanta cantidad de postales, un costo bastante elevado. Y en cuanto a la conservación, quería comentar que me sentí interpelada en los encuentros de la red, que tiene la virtud de acercarnos a personas formadas en archivología, por 2 cuestiones. Bueno, estas personas nos han invitado, obligado a repensar nuestras nociones de archivo y a mirar desde otras aristas los insumos de nuestras investigaciones, pero yo me sentí interpelada en 2 cuestiones prácticas que tienen que ver, por un lado, con la manipulación y los cuidados que hay que tener con este tipo de objetos, sobre todo en casos como el mío, en el que además para hacer investigación los utilizo para trabajo áulico o los he prestado para stand de ferias de las ciencias o proyectos de investigación de alumnos de escuela primaria. Y la otra cuestión es la del destino final.
¿no? ¿Qué hacemos con todos estos materiales que recibimos como legado, como donaciones o compramos? Y esto es algo que ha surgido en los encuentros, lo he charlado con Jacqueline en algún momento, y surgió también en uno de los conversatorios anteriores. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿No? En mi caso, que son archivos personales que se van generando de objetos que tienen su valor y que son una gran cantidad de objetos. En mi caso, bueno, sería deseable que pasaran en algún momento a custodia, algún tipo de custodia institucional que pusiera un punto final, si se quiere, a su itinerancia. Bien, sobre las características de este tipo de fuentes, que es el otro punto que quería desarrollar un poco. Como sabemos, la tarjeta postal ilustrada es en principio un instrumento de comunicación. Desde el punto de vista metodológico, lo consideramos parte del género epistolar, porque instaura un diálogo, un intercambio dialógico diferido entre espacios distintos, en el marco de una estructura prefijada, pero tiene características peculiares por la doble naturaleza textual y visual. Además, es también un objeto cultural, vector de representaciones, y como dice Jean-Luc Guérignat, es un objeto que instituye un auténtico rito de sociabilidad. Eso en cuanto a características generales de las fuentes que son compartidas por este álbum y por otras colecciones que he analizado o están en proceso de análisis. El álbum de Antonia, que se los voy a mostrar, espero poder presentar bien, es un álbum que tal vez tenga un poco de retraso, ustedes me dirán cuando lo empiezan a ver. Ahí ya lo veo. Es un álbum que contiene 255 postales. No sé si ya se está viendo. Esas son la tapa y la contratapa. No me di el tamaño, me lo han preguntado otras veces y no, nunca lo hago. Es tamaño un poco más grande que un tamaño oficio. Y las postales, las 255 postales, corresponden en su gran mayoría, como se puede ver en este gráfico. Si no ven algo es porque tarda en pasar, pero yo ya lo comento. Corresponden a la primera década del siglo, la mayoría, y seguida por la segunda década del siglo, la primera minoría. En su mayoría fueron enviadas al descubierto por correo, como lo indican los sellos y las estampillas, y una minoría fue entregada en mano o acompañó cartas. En estas hay mayor exiguidad comunicativa, porque estaba la carta que permitió un desarrollo mayor, o también acompañaron encomiendas. El álbum llegó a mí con un orden que no sigue una lógica distinguible, con las postales colocadas de manera que se apreciara el dorso ilustrado, después lo voy a mostrar, y haciendo un análisis preliminar de los trayectos involucrados, o sea, de cómo circularon, veo que enlazaron distintas localidades del país, como se ve en el mapa, con una predominancia de las ubicadas en el centro y sur de la provincia, en cantidad de circulación, y solo algunas, que no están incluidas acá como destino, provenían de países limítrofes y europeos. Y en cuanto a sus características, teniendo en cuenta los tipos de postales que había en la época, son, con una única excepción, tarjetas postales comerciales, como las que se ven aquí, es decir, productos de importación que provenían en su mayor parte de Europa. Bien, dejando esto como fondo, me voy a detener un poco en otro punto que les quería comentar brevemente también, que es el de las dificultades que presentan para hacer análisis histórico estos objetos. El objeto álbum, ¿no? Con postales. En primer lugar, que no es una dificultad que no es privativa de este tipo de fuentes, es el acceso a los datos biográficos de quienes las emitieron y las recibieron, en particular cuando se trata de personas que no pertenecían a las élites, y más aún si eran mujeres, que en este caso está relativizada esa dificultad porque es posible obtener algunos datos, ya que se trataba de una familia de clase media en ascenso, y a que su esposo, Antonio Cartolano, tuvo una actuación pública importante, sobre todo en Punta Alta, una localidad que en ese momento pertenecía al partido de Bahía Blanca. Otra dificultad es que, como dice María de las Nieves Agesta, con quien he trabajado algunas otras colecciones, son artefactos seductores y complejos. Entonces, ¿cuál es la dificultad que encierra esto?
En cuanto a la seducción, el aspecto de la seducción, la fascinación que nos produce su atractivo, unida a su hallazgo en cantidad, nos puede conducir a la tentación de conferirles un valor documental en sí mismo, ¿no? Más cuando tenemos un álbum completo. Y eso puede llevar a aproximaciones descriptivas que no dejan de ser válidas, pero que no tienen la riqueza de estar insertas en un problema de investigación. Y en cuanto al otro aspecto, ¿no? El de la complejidad, influye, por lo menos en mi caso, la falta de formación y de entrenamiento para un análisis articulado de texto o de imagen, que son aspectos que no se pueden desagregar en el análisis de este tipo de fuentes. Y esto puede llevar también a otros subproblemas, a un uso meramente ilustrativo de la imagen, como pasa con las fotografías, algo que seguramente va a comentar Julieta después, o al contrario, a conceder excesiva importancia al texto, o solo utilizar el texto. O, que en esto todas las he experimentado, y esta que sigue la he experimentado también, una paralización. Ya que hay en principio, una ilusión de facilidad de acceso. Me interesó lo que comentaba Miriam en su trabajo sobre sus fuentes, porque en este caso también contrastan en el sentido de que ella decía que esas fuentes requerían un importante ejercicio de alteridad para allanar la comprensión. En este caso no es así. O sea, hay una ilusión de facilidad de acceso, pero después nos enfrentamos con problemas como que la normalización de los textos no arroja demasiado contenido sobre la naturaleza del intercambio. El problema de que este tipo de postales es mucho más limitado en cuanto a mecanismos de autorrepresentación que otras, como las postales fotográficas familiares, por ejemplo. Y es que hay que incorporar como variable de análisis en las que son importadas la cuestión de cómo están penetrando y cómo hay una apropiación de códigos de belleza, de modas, de nociones de feminidad, masculinidad, amor romántico, niñez, parámetros de percepción de la naturaleza, etcétera, etcétera, que vienen predeterminados, o incluso con textos predeterminados por las casas editoras extranjeras que las imprimieron. Entonces eso le imprime también complejidad al tratamiento. Y a esto se suman todos los otros problemas que son comunes al trabajo con cartas, que no voy a detallar porque de esto he hablado y hemos hablado con Yolanda en otros trabajos. Bien, y el último punto, que me voy a tener un poco hasta que me digan que no tengo más tiempo, es, bueno, teniendo en cuenta todas estas dificultades, ¿no? que fueron y son mías, en el texto lo que hice fue una reflexión preliminar sobre las potencialidades que tenían estas postales incluidas en este álbum para estudiar cuestiones que están en el cruce entre femineidad y sociabilidad, que es lo que a mí me interesa. Y pude identificar 3 usos que implicaban funciones sociales. El primero de esos usos es el sostenimiento de lazos afectivos, ¿no? Es el más evidente, pero también si intento hacer una aproximación más cuantitativa, lo podemos apreciar en el análisis del álbum globalmente, ¿no? A diferencia de otras colecciones, estas postales no funcionaron como sostén de vínculos lejanos, ¿no? Como en el caso de Inmigrantes, sino que frente a una distancia geográfica que limitaba pero no anulaba las posibilidades de encuentro, contribuyeron a reforzar la cohesión social y la integración territorial regional. Aquí hay el uso más significativo, como se ve allí, corresponde a la función de preservar la unidad familiar. El segundo tiene que ver con las relaciones de amistad, también en esta línea de fomentar sentimientos de inserción grupal y de identificación. Y el tercero corresponde al noviazgo, que es un tipo de vínculo finito. ¿Qué permite estudiar este uso? Bueno, en principio las concepciones de femineidad circulantes, las reglas de parentesco, de amistad, de cortejo, que aparecen en el marco de intercambios socialmente aceptados, pero sujetos a una vigilancia implícita en el carácter descubierto de los mensajes. También este uso nos aproxima a la forma de sociabilidad masculinas y femeninas, y nos permite identificar tejidos relacionales y ver cómo los vínculos latentes de esa red de sociabilidad familiar se activaban para la transmisión de afecto, de información, de bienes, etc. Y son fuentes que permiten ir más allá de las relaciones potenciales que podemos deducir de los nexos formales que unen a las personas, porque nos están mostrando lazos comprobables, lazos que incidían en las oportunidades, las limitaciones y las características de la integración social de esas personas.
Otra diferencia con las fuentes que trabajó Miriam es que aquí no se aprecian conflictos. O sea, lo que se observa son vínculos tejidos completamente en términos de reciprocidad, de afecto, de camaradería, en base a necesidades, a intereses y a valores compartidos. El segundo de los 3 usos que identifique tiene que ver con las prácticas de escritura. Esto se ve en las postales que le enviaron Antonia a sus sobrinas a lo largo de décadas. Yo traje unos ejemplos, creo que voy de unas más, no son las primeras, voy al revés, de las últimas a las primeras, donde se puede ver que hay un aprendizaje que era estimulado por las personas de la red de correspondencia familiar, porque al imponer un tipo de escritura, un tipo de comunicación breve y convencionalizada, era posible integrar a la red epistolar a niñas, y se alude a esta modalidad de escritura como un paso previo para la elaboración de cartas, ¿no? Como un ejercicio de escritura previo, como les decía, era estimulado por el resto de la familia, e incluso para las jovencitas acá hay una que tiene la otra cara, que no les mostré, con esto de la seducción del atractivo, creo que es la única en la que puse la segunda cara. Como les decía, para las jóvenes podía representar incluso un ejercicio de escritura literaria, permitiendo la circulación de sus escritos en un entorno controlado en aras a cuidar su reputación. Entonces, permiten aproximarse a algunos aspectos de la lectoescritura entre las mujeres, teniendo en cuenta, como digo siempre citando a Paula, que la escritura epistolar fue una de las primeras habilitaciones que el universo letrado dio al género femenino. Permiten reflexionar sobre la feminización de la escritura relacionada con el ocio y con la sociabilidad, y también ver si eso se acentuaba en el caso de las postales, ¿no? Donde los atributos estéticos adquirían mucha relevancia, si se acentuaba esa relación entre lo femenino y este tipo de escritura. Acá está una de las primeras, una de las sobrinas. Y para terminar, el tercer uso que se puede detectar tiene que ver con el coleccionismo. ¿Sí? Eran objetos de atesoramiento. En muchas postales esto lo vemos en palabras como canje, que se ven esta, o en le ruego canje, o en frases que indicaban que el destino era, cito, el elegante, creo que hay una, sí, el hermoso álbum de Antonia. La acumulación de tarjetas postales en el marco de esta postalomanía se convirtió en una afición congruente con las modas de la época, eran objetos codiciados, eran objetos modernos, y entonces por intermedio de estos álbumes, como suele suceder también con los fotográficos, podemos indagar en la función de las mujeres en la compilación y en la custodia de estos artefactos que hacían a la configuración y a la exhibición de la autorrepresentación grupal a lo largo del tiempo. Bien. Dejo ahí. Bueno, ¿el dejo ahí era la presentación o era todo? Estás en silencio, Lucía. No, dejo ahí todo, hasta me silencié. No, así, además fui muy rápido. Así después podemos dar lugar a algún intercambio. Bueno, en ese caso entonces le damos la palabra a Julieta. Bueno, muchas gracias. Gracias a la red por este espacio. Quería comentar, bueno, más allá de mi trabajo se llama Sujetos Tácitos, la ausencia femenina en acciones destinadas a mujeres. Quería comentar algo que si bien los colegas dijeron, yo en algún momento les escribí un correo luego de que todos finalizamos de escribir nuestros artículos, era que, bueno, lo particular de estos trabajos es que fueron escritos durante la ASPO. Muchas de nosotras nos encontrábamos escribiendo en el encierro, en un contexto de encierro, una forma también de, yo les comentaba, creo que a Yolanda, no me acuerdo a cuál de ustedes les escribí, les dije que en un punto nos sentimos acompañadas, sabiendo que había otras compañeras, otras colegas que estaban haciendo el mismo trabajo que nosotras durante este encierro, ¿no? Así que este es el fruto de un montón de cuestiones que más allá de lo académico atraviesan también lo emocional.
Bueno, este trabajo está escrito en primera persona y va a hablar de mi experiencia de la tarea de historiadora en los archivos, en los repositorios, y tiene que ver con las dificultades que encontré para encontrar rastros de mujeres en torno a un dispositivo pedagógico pueril desarrollado en el año 1917, que se llamó la Semana del Nene. Yo utilicé, o mejor dicho, centré mi trabajo en torno a las mujeres socialistas. La idea era poder hallar a esas mujeres que habían trabajado, sobre todo en los barrios de la periferia de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo Barracas, que era lo que me había yo planteado en ese primer momento, dado que la Sociedad Luz, que es el órgano de difusión de las ciencias, que en aquella época acercaba a los obreros a las ciencias a través del socialismo, era la Sociedad Luz. Yo quería buscar o encontrar la participación de mujeres socialistas en este dispositivo, ¿no? Este dispositivo estaba destinado a educar a las madres pobres de la ciudad de Buenos Aires en torno a la educación de los niños, cuestiones que están atravesadas por el higienismo, la puericultura. Entonces me dispuse a buscar en las fuentes, digo, bueno, debe haber un montón de fuentes en Barracas, en la Sociedad Luz, que seguramente hablarán no solo de las intelectuales, ¿no?, que formaban parte de lo que era el Centro Femenino Socialista, sino que me interesaban las mujeres obreras que pertenecían al partido y que formaban parte de la unión gremial femenina formada por socialistas obreras. Lo cierto es que estuve buscando en algunos repositorios, entre ellos la hemeroteca de la Biblioteca Obrera Juan B. Justo, estuve también en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional buscando material de circulación nacional. No encontré en el caso de tanto en la Biblioteca Mariano Moreno como tampoco en la Sociedad Luz nada que tenga que ver con la vanguardia. Allí me dieron el dato, la bibliotecaria que muy amable me atendió, que buscara en la Biblioteca Obrera Juan B. Justo que ellos estaban digitalizando la vanguardia. Bueno, lo cierto es que no las encontré. Solamente encontré a aquellas mujeres que estaban relacionadas con algún notable, ¿no? Los que llevaban adelante, generalmente médicos, que llevaban adelante la asociación, esta Sociedad Luz, entre ellos, ahora Jiménez, que se me fue el nombre de pila, después, Juan B. Justo, ¿verdad? Lo cierto es que si bien estas mujeres no aparecen en los archivos y ningún tipo de acciones que ellas llevaron adelante, mucho menos las obreras, que llevan adelante esta relación, digamos, con las madres pobres directamente en lo que podemos llamar el trabajo de territorio, de reparto de víveres o de dar clases de bordados, lo que en muchas de las fuentes aparecen como tareas propias del género. La educación informal de niños, bueno, no aparecían en las fuentes. Entonces, estas carencias de registro hicieron que yo me replanteara el tema y el proyecto, dado que no las podía individualizar, ni siquiera tampoco en términos colectivos. No aparecían como obreras que trabajaban para obreras o obreras asociadas para tal fin, no aparecen en los registros, ni en los archivos, ni en los diarios. O, como decía anteriormente, se encontraban bajo la tutela de algún varón, era esposa de, hermana de, hija de, y sí aparecían, por ahí con mayor énfasis, como mencioné anteriormente, las mujeres intelectuales de clase media, media alta. Sin embargo, también aparecían así como muy solapadamente, pero fuentes escritas por ellas no existía ninguna, solamente el libro de Carolina Musili, por la salud de la raza, que se conserva en la hemeroteca de la Sociedad Luz, pero más allá, más que eso, no existe.
Lo mismo me pasó en el caso del Archivo General de la Nación. De hecho, sigo trabajando con esa línea. Estoy trabajando actualmente para mi tesis doctoral en torno a dos grandes congresos que se llevaron adelante en la ciudad de Buenos Aires, en torno a los niños, pero también tienen que ver con las mujeres, buscando a Julieta Lanteri, y directamente las personas tan amables del Archivo General de la Nación me dijeron: Julieta, no vas a encontrar mujeres. Directamente me dijeron: acá no las vas a encontrar, no hay nada que esté catalogado referido a mujeres. Sí podemos encontrarlo, digamos, de manera tangencial, buscando por otros lados. Entonces yo me replanteaba en ese momento, si era difícil encontrar a estas obreras militantes, ¿no? Aún seguía, digamos, ese vacío del conocimiento que, dado que me tuve que hacer un replanteo del proyecto, viré más hacia el lado de lo que podía encontrar, ¿no? Las dificultades que nos presentan la investigación y que los propios archivos nos presentan dificultades y nos hacen replantearnos, repensar estas idas y vueltas que solemos tener, no solo muchas veces con nuestras propias ideas, sino también con lo que aparece en el archivo y que nos es inesperado. Entonces, aún quedan algunas respuestas por resolver. Si estas mujeres obreras eran receptoras de las ideas o dispositivos que llevaban adelante los sectores hegemónicos o los sectores que tenían, digamos, el acceso a la información, o eran partícipes de esas acciones. ¿En qué actividades estuvieron relacionadas? ¿Qué relación tenían ellas con el saber científico? ¿Qué intervención habrían tenido también en estos eventos de puericultura? Yo, y creo que estamos todas convencidas de que no estaban ausentes estas mujeres, sino que deliberadamente fueron invisibilizadas. Entonces, los repositorios se convirtieron, y los reservorios, en un impedimento para el rastreo del material, como así también la catalogación. En muchas de las fotografías, y hoy hablábamos del uso de las fotografías, las mujeres aparecen en muchos casos, sobre todo si hay varones notables, presidentes, no sé, ministros, en un segundo plano. Eso me pasó en el caso de Julieta Lanteri, digamos, últimamente, donde la catalogación o la descripción de las fotografías aparecen números en los cuerpos, digamos, de los varones presentes, pero ella está dejada de lado. Me costó mucho reconocerla porque además la fotografía, si bien está digitalizada, está bastante deteriorada, y comparando con otras fotografías pude dar que era Julieta Lanteri la que estaba presente en la fotografía. Pero no aparece en la descripción. Bueno, esas descripciones también están mediadas por la voz masculina, ¿no? ¿Verdad? Es por eso que, bueno, yo decía que los archivos moldean nuestros proyectos, y la importancia de lo que está presente, pero sobre todo de lo que está ausente en esos archivos. ¿Por qué no pensar qué es lo que está mostrando, ¿no? Como símbolo de una época? ¿Por qué no reconocerlas? ¿Por qué que se pierda toda esta cuestión de su propia participación? Bueno, esto nos permite además comprender esos mecanismos de producción y de sentido al construir archivos, al catalogarlos, en las decisiones de qué conservar y qué registrar. Y teniendo en cuenta también que todos esos archivos fueron construidos por distintos parámetros, no solo mediados, como decía anteriormente, por la voz masculina, sino también por cuestiones de clase. ¿Por qué aparecen unas mujeres y otras mujeres no aparecen? Bueno, son desafíos que nos presentan a las historiadoras e historiadores, que, bueno, de alguna manera intentamos lidiar y reconstruir nuestro trabajo, no solo a través de lo que está presente, sino también de lo que está ausente. Y me parece algo importante dejar plasmado en nuestras investigaciones, que no se acostumbra, ¿no?, a hacerlo, todo aquello que no se pudo reconstruir por estas dificultades con las que solemos encontrarnos.
Bueno, me hubiese gustado presentar la imagen de Julieta. A ver, yo creo que puedo presentar, tengo la foto. A ver. Esta. No sé si lo ven, pero yo no les veo. A ver. Se ve, Julieta. Perfecto. Bueno, acá se ve medio borroso, ¿no? 1, 2, 3, que son las personas, digamos, que habían llevado adelante el Congreso del Niño, esto es en La Plata. En realidad, quienes llevaron adelante el Congreso del Niño fueron Julieta Lanteri y Raquel Camaña, que luego se va desdibujando la presencia de estas mujeres, ¿no? Y se pone énfasis en los hombres, digamos, de la política y sobre todo los médicos que en ese momento llevaban adelante esta cuestión de la prevención, de la educación, no solo de las madres, sino también de los niños. Y Julieta acá me costó reconocerla, no sé si se ven, la foto está deteriorada. Tuve que comparar con otras fotos por la vestimenta, por el sombrero que lleva, por los rasgos faciales, que efectivamente se trataba de ella. Que bueno, que la catalogación no aparece. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Julieta y gracias a las 3 expositoras. Siempre es muy interesante escucharlas. Y bueno, para nosotros también fue un desafío hacer cuando comentaba recién Julieta, ¿no? Describirlo en ese contexto tan especial que nos tocó atravesar. Sí, me parece que las 3 nos acordamos seguramente de un montón de situaciones que fuimos viviendo a medida y que fuimos compartiendo, porque para nosotras también fue una instancia de aprendizaje, de compartir, de encontrarnos sistemáticamente en un momento en el que no nos encontrábamos entre comillas, no sé, era medio raro, ¿no? Estuvimos como muy en contacto en el momento en el que paradójicamente menos estábamos, o más encerradas estábamos. Así que fue también muy especial trabajar de esa manera, creo que para todos los que participamos de esos, lo que después fueron 2 tomos, en ese momento todavía para nosotros no, era el libro, le decíamos así, ¿no? Después se transformó en esa obra que bueno, que nos dio muchas satisfacciones, mucho trabajo también, y ahora la excusa o durante este año, un poco la excusa para encontrarnos y para compartir estos conversatorios. Bueno, ahora abrimos el espacio para preguntas, comentarios, quienes están ahí escuchando entre el público, lo que quieran preguntar o consultar o comentar de lo que hemos escuchado hasta ahora. Abrimos esta instancia a partir de este momento. Pues por ahí para romper un poco había releído los trabajos en estos días y ahora escuchándolas a las 3 me quedaba pensando en digamos, las dificultades y las particularidades que contaban las 3 con trabajos que son muy diferentes en su temporalidad, en sus objetivos, pero nada, pensaba en esto de cómo, que un poco también me parece que a todas en algún momento nos ha pasado, a todos, cuando vamos a buscar a las mujeres y las dificultades, ¿no? Lucía decía que era relativamente fácil el acceso a esas fuentes con las que ella trabajó en este caso que nos comentaba. Julieta hablaba de las dificultades, de encontrar lo que ella buscaba. Miriam decía, estaban ahí, en algún momento se había reservado esas fuentes para trabajar, en algún momento sabía que las iba a utilizar o no sé, pero al mismo tiempo, más allá de que estaban ahí, las dificultades para acceder, ¿no? O para, como los caminos que hay que ir recorriendo para pensar en eso, ¿no? Que sinuoso todo para poder encontrarlas o para
y más allá de que estén o que no estén, aquello que siempre decimos, que ya a esta altura casi es un lugar común, de las preguntas que nos hacemos o cómo vamos al archivo, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo para desandar un camino que el trabajo de Julieta lo muestra muy bien, me parece, ¿no? Esa cosa de no reconocer o de ocultar, o de cómo las marcas femeninas van quedando afuera, o van siendo borradas de alguna manera esas huellas, y cómo hay que ir después buscando, haciendo un caminito como para ir encontrándolas, ¿no? Me parece que los tres trabajos, me parecen interesantes y dialogan en ese sentido. Y por otra parte, pensaba escuchando el trabajo de Lucía, no sé si vos hablabas de los lazos afectivos ahí, Lucía, ¿no? De las postales como una herramienta para sostener esos lazos. Vos ahí, no sé si tenés algún plan para seguir con eso, en ese camino, una reconstrucción de otro tipo de relaciones, o no sé, los noviazgos, o sea, si pensás seguir planteándote otras preguntas o profundizando, tal vez con otros, ya que son fáciles de conseguir, si por ahí a lo mejor tenés otras ahí ya en carpeta para estudiar o no sé. Si nos podés contar algo de eso, me parece que estaría interesante. ¿Respondo o esperamos a ver si hay una... Eso iba a preguntar si le vamos a responder o podíamos conversar de otro modo, no lo sé, Soli. No, podemos hacerlo como hemos conversado, ¿no? Si querés ¿Puedo hacerle una pregunta a Lucía? Que me quedó del trabajo. Vos planteabas esto de que en las tarjetas postales no hay conflicto, que son textos que efectivamente, porque son tarjetas que se envían para, nada, en un momento de intercambio de afectos. Y de pronto en algunas de las tarjetas yo veía que aparecían como unas fotitos chiquitas en una florcita, y te pregunto primero, si sabes quiénes son esas personas, si era cualquiera que aparecía retratado en la fotografía, o si es esa época donde empiezan a aparecer tarjetas postales con la foto de la persona que las enviaba, que de hecho, incluso hasta la actualidad están estas, que una va de vacaciones y se hace la tarjeta postal con la foto de una. Y pensaba en esto del conflicto en relación a la reglamentación sobre el uso de este tipo de intercambios de escritos, o escritos con la carta o la tarjeta postal o lo que sea, pero este intercambio escrito en función de las mujeres, que en determinado momento aparece toda una reglamentación sobre unos cuidados de cómo, a quién darle una foto de una, en función de ciertas cuestiones que aparecen ahí ligados en los imaginarios populares, de qué pasa cuando la foto de una queda en manos del novio, que de repente deja de ser novio, y los manuales de urbanidad tempranamente cuidaron el intercambio de esas fotos. Entonces yo te pregunto, ¿esas fotitos que aparecen en las tarjetas postales son de las mujeres, esas chiquititas, o son de fotos que venían, ¿no?, de lo que se consideraba un rostro de una mujer bella en la época y aparecía puesto ahí ornamentando la tarjeta? En función de esto que vos dijiste, que estas tarjetas tenían como un fin performativo, en función de un ideal de belleza que se transmitía, no solamente por las florcitas y toda esa cosa que hace a lo femenino, sino por esas imágenes de pareja ideal o de figura femenina ideal. Me quedé pensando en eso, digo, y por ahí aparece una cosa de conflicto ahí, es decir, en manos de quién voy a dejar mi foto si efectivamente mi foto va en la tarjeta postal. Pero no sé si quiénes son esas mujeres, digo, te pregunto. No sé si puedo comentar o pregunto. ¿Puedo? ¿Jolie? ¿Me estás coordinando? Sí. Bueno, felicitarlas a las tres, agradecerles la participación. Mientras escuchaba a Miriam, pensaba, cómo se nos imponen los archivos administrativos, ¿no?, cuando trabajamos, porque no siempre consideramos que trabajamos con archivos que fueran administrativos, ¿verdad? En este caso. Y eso que también vos describías, ¿no es cierto?, sobre una justicia eclesiástica parroquial que está trabajando, casi como se te impone como una mesa de trabajo, porque esos actores van a estar dialogando, trabajando con una justicia episcopal que está en otro lugar, ¿no es cierto? Entonces esas notas que vos decías, esa lógica que vos no siempre encontrabas, tiene que ver con esto, ¿no? Con esta idea de que es un archivo administrativo que se impone como administrativo en su momento, y hasta te diría, lo tenés tan evidenciado, porque si no hay instrumentos de descripción, no hay catálogos y demás,
lo tenés como abierto, ¿no? Como realmente en una mesa de trabajo para poder estudiar, con toda la complejidad que tiene esto, pero también tratando de ver lo interesante que puede tener eso, ¿no? Las posibles lecturas que uno puede hacer en relación a esto. Y felicitarte por el volver a recordarnos el trabajo de Teresa Suárez, realmente. Imposible olvidar, digamos, sus aportes cuando se iniciaron los estudios de historia de las mujeres y de género en la Argentina, muy presentes en los años 80 y 90, ¿no? En ese momento. Así que agradecerte también que vuelvas a traerla a ella. Y Lucía, mientras hablabas, pensaba en otras fuentes, en otras tarjetas, ¿sí? En otras tarjetas puntuales que podían estar dialogando en la época. Yo desconozco la época que vos trabajás, pero pensaba que posteriormente se podrían haber sumado, más allá de los telegramas que decías, las tarjetas de Navidad, como ese ejercicio, ¿no es cierto?, como vos señalabas de las niñas, de empezar a escribir y tender lazos con la familia para escribir las tarjetas de Navidad, o las tarjetas de los obituarios, que se imprimían en las celebraciones, ¿no es cierto?, al aniversario del fallecimiento de las personas, y que iban a parar a la misma caja, ¿no? Tengo recuerdos familiares, ¿no?, de que van a parar todas a la misma caja, los obituarios, las tarjetas de Navidad, las tarjetas postales. No sé si habías podido hacer esta mirada sobre estas cuentas que parecen preciosas. Y nada más, cierro acá. Julieta, me encantó cómo se impone esa invisibilización al ver esos hombres con banderas en un congreso que organizaron mujeres, ¿no? Pero bueno, ya es casi una obviedad lo que estoy diciendo. Las dejo contestar y reflexionar, gracias. Ahí tenemos, Lucía, sí. Si quieren, ya que estamos así, preguntar Lucía Leonetti y Lucía Canelli, y después las chicas responden o comentan, ¿sí? ¿Les parece? Lucía, te escuchamos. Lucía, bueno, buenas tardes a todas, y bueno, decirles a las tres que fue un placer escucharlas. Realmente siempre uno aprende muchísimo con ustedes, un enorme placer. Solo para hacerlo más, a las tres comentarles, bueno, en el caso de Miriam, algo que me llevó a reflexionar cuando te escuchaba, Miriam, bueno, vos planteaste allí, ¿no?, la línea de trabajo en la que hace ya unos cuantos años venís transitando, que básicamente analiza, ¿no?, esta idea de la disposición de una cultura jurídica. Bueno, me llevaba a reflexionar en el caso y más muy específicamente en el tipo de justicia administrativa eclesiástica en la que vos trabajás, me llevaba a reflexionar y hacerme como pregunta cómo y de qué manera muchas de estas mujeres que están atravesadas por esas subalternidades de género, clase, etarias, étnicas, muchas de estas mujeres que vos develás en esas fuentes, cómo y de qué manera pudieron haber tenido acceso a esa cultura jurídica, ¿no? Cómo y de qué manera hubo una circulación de esa cultura jurídica, de esas prácticas, y pudieron tener acceso estas mujeres atravesadas por estas subalternidades. Esto era algo que me interpela y que me lleva a preguntarte. La otra cuestión, bueno, tanto en el caso de Julieta como en el caso de Lucía. Lucía, mirá, escuchándote te voy a comentar algo, algo que me pasó hace muy poquito tiempo a partir del fallecimiento de una tía que era la que acopiaba las fotos, postales, cartas y demás de la familia. Encontré una postal que después puedo hacértela llegar, nada más que una postal, Lucía. Pero esa postal es absolutamente significativa, es del año 1929, y es de una tía abuela que le escribe a mi abuela a propósito de saludarla para el cumpleaños, y en donde entre ese registro muy cuidadoso que ella trata de dejar en el escrito, porque las dos habían tenido una instrucción muy elemental porque eran mujeres, muy, muy cuidadoso, bueno, le desea felicidades y que se alegra por un pronto casamiento que iba a tener mi abuela. Decirte que esa postal, quien la escribió, que se llamaba Carolina, fue una mujer que marcó la historia de mi familia, porque ella y su esposo se suicidan, y hay todo después
un devenir por la custodia de los hijos, y nunca se pudo saber entre secretos, voces silenciadas, cosas que se especularon, por qué esa tía se había suicidado. Pero bueno, fue el único indicio que nos quedó de ella, y para mí quedó ahí como un gran interrogante de que en algún momento algo hay que hacer, porque de golpe apareció. Así que, y bueno, y responde a ese canon que vos estás planteando en tu trabajo, digamos, me sirvió muchísimo en ese sentido, y bueno, luego cuando pueda te la comparto, porque me parece que es interesante, porque está en ese registro, ¿no? De lo que vos planteabas, de esa cuidada imagen, también de un cuidado en el que se escribe del afecto, de la comunicación del cariño, más allá de la distancia, bueno, de lo que era el horizonte de expectativa que tenían estas jovencitas de 19, 20 años y respecto al matrimonio, bueno, de la tragedia que atraviesa una de ellas. Muchísimas cosas me dispararon cuando te escuchaba, Lucía, así que bueno, en algún momento me encantará intercambiar. Y en el caso de Julieta, lo mismo que reflexionaba Jacqueline, el Congreso del Niño, en un momento en el que se edifica la maternalización, en el que se le estos mensajes higienistas y de puericultura colocan en la centralidad la maternidad, y bueno, y concretamente cómo estos médicos a los Jack Doncelot, ¿no? Se transforman en los protagonistas de un hecho social que se estaba construyendo, como es la maternidad y la maternalización del cuerpo y de la figura de las mujeres, y bueno, y de alguien como Lanteri, porque digo, estamos hablando de Julieta Lanteri, estamos hablando de Julieta Lanteri. Digo, que no estén visibilizadas las mujeres trabajadoras, que seguramente difundieron y coadyuvaron con la difusión de estos discursos, bueno, tiene cierta lógica, pero que la Lanteri esté tan secundaria, cuando fue absolutamente protagónica, y fue protagónica para la época y fue molesta. Yo creo que también tiene que ver ese ocultamiento con lo molesta que era la Lanteri para muchos de estos personajes. Así que bueno, nada, decirles más que preguntas, compartir reflexiones respecto a lo que han disparado ustedes con la presentación, queridas colegas. Muy, muy, muy impresionante. Gracias. Gracias, Lucía. ¿Cómo están? ¿Cómo Fue estás? un placer escucharlas, la verdad. Sí. Sí, yo tenía una... ¿Se está escuchando? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, yo tenía una pregunta para Lucía Bracamonte. La verdad que me parece re interesante el enfoque que tenés y bueno, esta interpretación del sostenimiento de los lazos afectivos. Y bueno, yo tenía una duda cuando vos habías planteado esto de que podías observar de que se podían observar, digamos, vínculos tejidos en torno a la camaradería, al parentesco, sobre intereses comunes. Mi pregunta, yo no sé si a mí se me saltó el internet ahí o yo lo entendí mal, pero vos cuando hablabas de eso lo planteás en el término de, digamos, en general, lo que vos podés observar en estas postales, o estás hablando específicamente de las masculinidades, digamos, cómo se proyectan. Y en todo caso, lo que vos observás, teniendo en cuenta obviamente que vos estás analizando un álbum que es de una mujer, pero ¿podés observar alguna tarjeta postal que esté dirigida desde un varón o son predominantemente femeninas? O sea, entiendo que tu enfoque es desde las mujeres, pero quería saber si también se observa eso, y en todo caso, por otro lado, recordaba esto que vos planteabas de que, bueno, si nos enfocáramos directamente en lo material, podemos tener como otro tipo de análisis del tipo de ilustraciones que se toman y todo eso. ¿Has podido observar, digamos, otro tipo de ilustraciones que se utilicen más allá de esto de estar como más ligado a lo femenino, las flores, y que es todo propio, digamos, de la época y de los, digamos, del tipo de cultura visual que se difunde para las mujeres y la familia? ¿Pudiste ver otro tipo que rompa un poco con eso? Bueno, ¿les parece comentar algo sobre lo que
¿sí? Sobre lo que se les ha preguntado, lo que hemos conversado. ¿Empiezo yo? Como prefieran. Bueno, sí, empiezo. Así no me olvido de lo que me preguntaron. Voy a arrancar de atrás hacia adelante. Con respecto a lo que... Hay muchas Lucías. Con respecto a lo que me pregunta Lucía, este tema de que muestran relaciones, muestran una faceta, ¿no? Vinculada a la solidaridad, a las relaciones de reciprocidad, en sentido de solidaridad, de camaradería, etcétera, es algo... voy a responder algunas preguntas también teniendo en cuenta otras 4 colecciones que estudié, ¿no? Porque muchas se responden cruzando esta con otras. Eso es general. Es general, es el tipo de herramienta. O sea, la tarjeta postal es una herramienta de la sociabilidad que nos muestra, tenía la función de construir esos lazos de esa manera y nos muestra eso. A diferencia de las cartas, que después voy a hacer una alusión a lo que me preguntaba Yolanda, que sí pueden mostrar algunas tensiones en los vínculos, ¿no? Cuando uno compara el mismo vínculo en las postales y en las cartas, en uno se pueden ver tensiones y en otro no. Con respecto a lo que me preguntabas con relación a los varones, sí, hay muchas. Por eso yo decía que hay que reflexionar sobre la cuestión de la feminización en relación a este tipo de escritura. Porque la mayoría de las de este álbum son de varones. Ella era la que custodiaba y era la que recibía. Hay solo una suya, que fue una que le envió a Antonio, su novio. Después hay de amigas, de familiares, ¿no? Pero la mayor proporción es de varones, que hacían un uso bastante importante de este instrumento de comunicación. No lo puedo todavía evaluar. Necesitaría más colecciones de postales, pero no lo puedo graficar o no les puedo dar datos más concretos como les mostraba en otras cuestiones, pero es una hipótesis a tener en cuenta, es una observación valiosa. Después, con respecto a lo que me preguntaba Jacqueline, bueno, en esta época eran las postales las que cumplían esas funciones. La postal de Navidad, Año Nuevo, cumpleaños. En los archivos familiares o los lugares de donde provienen estas colecciones, cuando había, no es el único álbum, hay más, era una cosa frecuente, o sea, la fuente es excepcional, pero los casos o las experiencias son representativas de muchos otros. Eso también, las reflexiones en torno a la tipicidad o la representatividad de la fuente, que también la plantea Miriam en su trabajo, ¿no? Se puede analizar acá. Estaban siempre estos, junto con álbumes fotográficos, con fotografías, con cartas. Como esta parte más, esto hasta la década del 40, en general las colecciones que encontré van más o menos hasta la década del 40, hay como un corte ahí, están archivadas aparte. También, se podría construir alguna hipótesis en relación a eso. Y lo que vos decías me hizo recordar que en esto de que la gente nos suele dar cosas cuando ve que estudiamos este tipo de... O cuando los niños van y cuentan en su casa, vino una señora y nos habló de la forma de comunicación de los inmigrantes en Bahía Blanca, mi mamá me han ido dando muchas tarjetas de invitación a cumpleaños, que no sé cómo trabajarlas. Las voy a ir dejando ahí y en algún momento, cuando tenga cómo, las trabajaré. Pero tu pregunta me hizo recordar eso. Y después, lo que me preguntaban Paula y Yolanda está relacionado, porque acá de estos usos que detecté, yo creo que el único que yo puedo abordar desde mi formación es el que tiene que ver con esto de la construcción de redes, el sostenimiento de lazos afectivos, y tampoco todos, no puedo hacer un análisis de redes, pero sí el tema del noviazgo, ¿no? Esto está relacionado también con lo que me preguntaba Paula. Y tomando como referencia trabajos que hicimos con Yolanda en base a cartas. Si bien hay una gran abundancia de postales, las que cubren periodos de noviazgo son minoritarias, ¿no? En el total de la cantidad de postales. Pero las hay, son menos esquivas las postales que hablan sobre el noviazgo que las cartas. Esas cartas que analizamos con Yolanda de una costurera de Olavarría, que son del mismo periodo, del mismo marco espacial, que nos muestran todo el vínculo como estas postales, pero son de otra clase social, también llegaron a nosotras por azar, ¿no? A través de unos albañiles que las encontraron en una obra en construcción. Era una novia costurera de Olavarría que le escribió a un novio de Bahía Blanca. Pero las postales, como eran un instrumento para forjar relaciones en la etapa casadera, sí cubren muchas relaciones de cortejo o de noviazgo.
Con respecto a lo que pregunta Yolanda, lo que yo he visto es que se pasa a la fotopostal, o sea, las postales que las familias utilizaban para retratarse, se imprimían en la cartulina de la postal y se intercambiaban o se enviaban por correo, los mismos mecanismos de intercambio que estas, cuando ya había un compromiso de por medio. Eso yo lo he visto en otras colecciones. Esta colección es muy particular, este álbum, porque es enteramente de fotos ilustradas comerciales, excepto una en la que está la miniatura de Antonio. El resto de las imágenes son imágenes tomadas en estudios. No reflejan personas reales, excepto la miniatura, que es la foto que yo puse, porque es la única que tengo de él. Entonces, el intercambio de postales, que en tono picaresco, en contextos que decían pero no decían, con imágenes que decían lo que las palabras tenían vedado, estaba mucho más legitimado, y porque eran mensajes descubiertos, para esta etapa en la que se cortejaba y empezaban los noviazgos. Y después se resguardaba más la privacidad a partir del compromiso. Y ahí sí empezaba el intercambio de fotografías. Eso lo vimos con Yolanda, el valor que esta novia le daba al retrato del novio, pero ella estaba comprometida. Y bueno, esto tiene que ver con los tipos de postales, ¿no? Creo que alguien me preguntó por los tipos, había postales florales con distintas técnicas, no voy a ahondar en eso, florales paisajísticas y otras que retrataban personas con escenas ficticias, o todas las fotopostales que retrataban a la propia familia. En ese caso sí había una representación de la masculinidad mucho más marcada y adaptada a los cánones de la época, porque cuando eran fotopostales propias, se representaban los varones, por ejemplo, en lugares de trabajo. Ahí empieza a haber una diferencia muy grande en la representación de las mujeres, de la familia y de los varones. No sé si me quedó algo más, me lo recuerdan después. Gracias por todas las intervenciones. Bueno, no sé si querés Julieta o... ¿Se me escucha? Sí. No, yo con respecto a las fotografías que había mencionado Lucía también, sí, eso encontré respecto al lugar que ocupan las mujeres dentro de la fotografía. En el caso del Club de Madres, que llevó adelante el dispositivo pedagógico pueril, hay una fotografía en la que aparece la persona que era la presidente del Club de Madres, que era Ernestina López de Nelson, en una fotografía en el centro, vestida con ropa clara, y en torno a ella, tanto el resto de las mujeres que integraban el Club de Madres como los médicos que acompañaron a ese evento, todos con ropa oscura. La cuestión es estudiar la fotografía no solo de quienes participan en el evento, sino también del ojo que toma la fotografía, ¿verdad? Las decisiones que toma el fotógrafo, las disposiciones de lugares, las jerarquías que van a encontrarse o que se van a hallar entre quienes participan del evento. Entonces, que la fotografía en sí como documento histórico es muy rica en este sentido, ¿no? Si bien yo en mi trabajo con fuentes escritas, en muchos casos también con la prensa del momento, le asigno a la fotografía y al análisis de la fotografía un lugar especial, ¿no? Porque creo que es más que un objeto ilustrativo, sino que es un objeto de sentidos también, en ese lugar el cual fue tomado y quienes aparecen. No sé si era eso lo que me habían preguntado, porque bueno, Lucía habló del lugar que tenía Julieta Lanteri en esa fotografía también, un lugar secundario, en un extremo de la fotografía casualmente está dañada en la figura de Julieta, no sabemos si eso es de la manipulación de los archivos, del archivero, Sí, o en qué momento fue dañada. Es el título de tu artículo, esa claro. Fotografía es eso. Sí. No puede ser más ilustrativa. Así es. Bueno, gracias.
hermosos trabajos, Lucía y Julieta. No me quedé pensando en esto de lo que te llega cada vez que vos sacás o mostrás estas postales y estos álbumes y que te traen más cosas y qué sé yo, porque yo hace un tiempo también en unas de estas experiencias de clases, las mujeres me regalaban cosas y me han regalado un material que para mí también tendría que entrar en esa línea de archivos que vos proponés, Lucía, y que ojalá alguien se dedique a recoger estas cosas que han generado las familias, el archivo personal, pero que no han tenido prontamente el estatuto de fuente como para ser albergada por los archivos tradicionales, ¿no? Me regalaron un álbum de fotografías que parece que era muy común hacer álbumes de fotografías de estrellas del cine, autobiografiadas por los actores. Entonces, detrás de todo ese álbum, que lo hacía una señora, estaban las dedicatorias, pero ella me contaba, o sea, todo lo oral que suscita, ¿no? Después cuando te entregan eso, que encuentran en vos, no sé, alguien confiable como para depositar eso, que era ir al correo a buscar la carta que habían pedido, porque había todo un trabajo epistolar que hacían las jóvenes con esta cuestión. Yo no sé si esto es tan común, pero si el día que ustedes puedan localizar dónde juntar todos estos materiales, recuerden que yo tengo eso que guardo, pero que considero que no es mío, que me lo regalaron, pero que parece que tiene una importancia también parecida a la que pudo recuperar Lucía con sus álbumes de postales. La pregunta que me hacía Jacqueline, y que voy a unir, hola Lucía, querida, no sé si estás todavía, un gusto escucharte y verte, que voy a relacionar también con lo que me preguntaba Lucía. Se me presentaba indirectamente cuando yo veía, por ejemplo, el orden que tiene el diseño del álbum que presentó Lucía, ¿no? Y el orden en que se organiza el archivo en el siglo XVIII está muy transitado por la cuestión de cierta racionalidad administrativa, que impera todos los actos de administración pública. Y en realidad muchas veces está sobrevaluado ese orden administrativo. ¿Por qué? Porque hay una imposibilidad material muy clara, digamos, y uno eso lo vive materialmente cuando va al archivo y tiene contacto con el manuscrito, que es esto lo que te permite, el contacto con los documentos no digitalizados, digamos, sino no los sentís, ¿no? de esa manera. Dentro de las organizaciones administrativas, digamos, de estas instituciones públicas, como también era la iglesia en ese momento, o sea, tenía un sentido más público que el que tiene ahora todavía, ¿no? Todas las áreas de incumbencia de las instituciones eclesiásticas. Era más organizada que las instituciones civiles. Eso es claro. Digamos, hay un orden del archivo y hay un orden administrativo que tienen las instituciones eclesiásticas, y que esto siempre lo he relacionado con que, sobre todo en las sedes periféricas, digamos, de la monarquía, digamos, cuentan con oficiales ilustrados, preparados, mientras que muchos de los oficiales de la administración civil a lo mejor no tienen el nivel educativo que tienen, por ejemplo, el clero, ¿no? Y esto ya es todo un dato. Pero, sin embargo, en el 18 hay algo interesante, que es, por ejemplo, toda la administración de justicia se le impone, incluso a la administración de justicia eclesiástica, el uso del papel sellado. Y en las sedes periféricas es un problema, porque no llega el papel sellado. Entonces se revende, hay contrabando de papel sellado y todo esto. Si nosotros unimos estas condiciones, ¿no? De que para presentar
un expediente se necesitaba papel sellado y que de por sí ya era inhallable. El papel común no se conseguía en Santa Fe. Yo tengo cartas de doctrineros de las reducciones que por favor piden que les lleven papel porque no tienen más papel. Y lo escriben en unos retazos de papel llenos de barro, chiquititos. Bueno, entonces si nosotros pensamos esa cuestión que vos decís, es algo administrativo, o sea, lo que hicieron las mujeres para conseguir un pedazo de papel y que alguien les escribiera lo que ellas querían manifestar en cualquiera de las centrales judiciales que le brindaba a la sociedad, ¿no? Ya sean ante el alcalde, el juez eclesiástico, todas las cuestiones. Yo tengo, o sea, intuitivamente lo que puedo pensar es que en el caso de la justicia eclesiástica, ellas encontraban una vía porque todavía los jueces eclesiásticos es como que no acataban esto de que tenían que usar el papel sellado y aceptaban las tramitaciones judiciales en papel común. Entonces, eso es un dato interesante, la cuestión administrativa y cómo poder verlo con la perspectiva de género, porque si para cualquiera era difícil conseguir papel, imagínate para una mujer que quería presentar una queja, ni hablar de la que quería presentar queja contra los maridos, contra los curas, contra... Bueno, ya. Entonces, eso me parece muy interesante, pensar, antropológicamente las condiciones administrativas, aun cuando se trate de un archivo administrativo, pensar las cuestiones materiales. Y la otra cuestión, bueno, que tiene que ver con lo que vos decís, Lucia, o sea, el acceso a los saberes, ese es un saber. O sea, claro. Hay muchas presentaciones que son orales y constan. ¿Por qué? Porque cuando llegan al papel dice, me había presentado numerosas veces a la casa, porque además el juzgado no es un juzgado de institución, un edificio público, es la casa del juez. En la casa donde vive el cura, en la casa donde vive el alcalde. Entonces, saben que tienen que ir a la casa del alcalde, pero saben cómo tienen que hacerlo. Y, por ejemplo, esto de que cuando finalmente se hace el trámite formal escrito, dejan sentado que hubo instancias anteriores, orales, que bueno, acá hay toda una discusión historiográfica de que si eso es infrajusticia. Yo creo que esas son las condiciones de la cultura jurisdiccional, no es infrajusticia, ¿no? O sea, no es otra justicia, digamos, son las condiciones que tienen para hacerse oír, ¿no? Bueno, y finalmente esto que se exponen, a veces son mediados, bueno, hay como, no sé si pongo ejemplos en ese, no recuerdo ahora precisamente si puse ejemplo de que hay incluso cartas firmadas por las propias mujeres, o sea, hay mujeres de clase más o menos acomodadas, de las élites santafesinas, que escriben ellas y firman ellas, sin procurador, sin abogado, sin nada. Uno puede dudar cuando media el procurador, cuando media el defensor de pobres o de menores, que el uso de vocabulario jurídico que las ampara no sea propio. Pero yo lo que rescato es toda la cosa que no está escrita, que es imaginarme por dónde caminaban. Entonces, ¿cómo consigo hacerme ese mapa? Es eso, viendo dónde vivía, o sea, los que son visibles, dónde vivía el alcalde, dónde vivía el juez, dónde más o menos estaba esa familia, y eso lo considero un saber. Lo considero un saber en el sentido de que ellas eligen a dónde ir. Y conocen muchas veces lo estoy viendo sobre todo ahora en las cartas que le escriben al gobernador, que ya es el último recurso que tienen, y se presentan y dicen, no, porque en Santa Fe la justicia la tienen todas las mismas familias que están todos emparentados. El alcalde, el teniente, el juez eclesiástico, son todos parte del mismo grupo y yo no tengo a dónde quejarme. Entonces, eso es un saber. Digamos, no es un saber erudito, no es un saber legalmente informado como las citas jurídicas, de textos jurídicos que puede tener, ¿no?, el mediador. Pero lo que hacen ella está informado, es un saber, es un conocimiento. Entonces me parece que también pensar los saberes jurídicos de las mujeres nos pone en esta otra antropología diferente de la cultura jurisdiccional. Muchas gracias por las preguntas y por el espacio. Es un gusto escucharlas a las chicas también.
No sé si hay alguien más que quiera hacer algún otro comentario, alguna otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Lola. Hola. Yo no estuve en las otras dos charlas anteriores, como que lo vi en un grupo de Instagram y dije, bueno, a ver, y estoy como desde el día así acelerado, llegué medio justo. Em, y nada, como mucha información, como muy interesante, pero así como estoy lechuguita, básicamente, con todo esto. Quisiera saber, no sé, como más como para averiguar también los nombres de las fuentes que citaron y los títulos, como para también, nada, tenerlo un poco al alcance, eh, y si tenían algún grupo de ustedes que tienen así, información y poder, no sé, para tener información sobre esto, que es súper interesante. Yo estudio sociología, eh, y me gusta mucho la historia y de repente, bueno, nada, como me gustaría saber más de estos temas y por ahí es muy difícil acercarme a ellos, salvo que lo vea así muy por arriba en alguna página, eh, o que me meta en, no sé, en Google y vea algún artículo y eso, pero bueno, me gustaría saber las fuentes y si tenían los links de los otros conversatorios, no sé, saber más o menos cómo contactar a ustedes o a estos espacios de información. Eh, Básicamente eso, no tengo ninguna pregunta en específico porque eso, como fui a trabajar, fui a otra charla, estoy como media quemada. Pero bueno, no sé, como para empezar a hacer un poco estos temas. Y muchas gracias, muy interesante y las felicito eh, y Gracias, gracias. Lola. Mira, te contamos un poquito al principio, dábamos algunos detalles, en realidad la charla de hoy, pero también los dos anteriores, están basadas en conversar alrededor de lo que fueron capítulos de 2 libros que nosotros publicamos el año pasado en el marco de lo que es la actividad de la red que conformamos. Ahí puse el nombre, googleándolo así puede aparecerte seguramente en nuestra página web, y donde hay información y están colgados también eh, los libros y también compilaciones anteriores que hemos hecho de otros eventos, y a su vez, o también en el Facebook, donde están los links. Ahora vamos a buscar los links de los libros, que son de descarga gratuita, y ahí puedes ver tener acceso a los trabajos sobre los que se ha comentado hoy, pero también otros que como te decía, sobre los que se ha trabajado en los otros conversatorios, y otros muchos, porque la verdad que los libros exceden lo que trabajamos, lo que hemos intercambiado. Ahora voy a buscar a ver si encuentro rápidamente los links de los libros. Así los pongo ahí y les quedan a disposición. Johnny, y si no podés, que nos escriba al correo de la red y le mandamos. También, sí. Acá ya más arriba está puesto el correo. Sí, buena idea. Y claro, para no hacerlo ahora rápido. Te lo podemos enviar a todos los datos específicos para que puedas descargar el material. Y en función de la pregunta de Lola, de la intervención de Lola, quiero comentarles, bueno, acá tenemos colegas que ya escribieron en el libro, que nos están acompañando, se disertaron, el caso de Lucía Livanetti, de Alejandro Zorrilla, que nos está acompañando y nos dejó un mensaje en el chat. Bueno, también Soledad González, que nos acompañó en otras circunstancias, así que los invitamos a leer los trabajos y agradecer a las colegas que siguen acompañándonos. Hola, ¿qué tal? Perdón, creo que ya iban a terminar y he interrumpido. Yo soy de Perú. Me ha encantado encontrarles a través de las redes también, al igual que Lola. Me enteré hace muy poquito. Y nada, estoy súper encantada con todo lo que se ha compartido aquí, porque en Perú he trabajado con el archivo de una de las primeras feministas peruanas, que es María Jesús Alvarado. Entonces también hemos hecho un poco de, digamos, recuperar el archivo íntegramente, organizarlo
organizar su biblioteca para dar pie a futuras investigaciones, ¿no? Y bueno, esto por un lado que se hizo, digamos, en un centro de documentación sobre mujeres que tenemos en Perú. Y por el otro lado, en el lugar donde trabajo, que es la Biblioteca Nacional, tenemos pocos archivos sobre mujeres. Uno de ellos es de Magda Portal, que es una escritora de principios del siglo XX. Y bueno, relacionándolo con la presentación de Lucía, cuando consultan ese archivo, por ejemplo, es para buscar a una Magda Portal poeta, digamos, también militante, porque militaba en un partido político y era activista, digamos, por los derechos de las mujeres en general. Pero muy pocas veces se ha tratado, por ejemplo, su colección de cartas postales, ¿no? Y estas cartas que ella tiene, hace muy poco las revisé y veía cosas muy lindas, por ejemplo, las imágenes que están relacionadas no solamente, digamos, al hecho de transitar en espacios como, por ejemplo, ella, por la actividad política que tenía, viajaba mucho al extranjero, a Centroamérica también, sino que también las tarjetas postales, en lo que yo pude ver hasta el momento, comienzan, digamos, a partir de una parte del siglo XX a referirse a imágenes turísticas, ¿no? Que van a ser de alguna manera referencias, no sé, de sus amigas, por ejemplo, con sitios muy particulares en el exterior y remitidos a ella, ¿no? Acompañados con una nota, que puede ser una nota política o una nota muy íntima, pero también veía eso, ¿no? Y entonces creo que también los archivos de mujeres nos permiten situarlas también en otros contextos, quizá que no solamente se mueven en el espacio privado o íntimo, afectivo, sino también el de la militancia, como es el de ella, y que veo que se vincula también con el turismo que va surgiendo en el siglo XX, ¿no? Y como estas mujeres que también, o sea, no son mujeres que transitan, o sea, que están en un espacio físico, sino que mujeres que transitan, por ejemplo, que van a, no sé, por ejemplo, Magda Portal, que en un momento viajó a lo que ahora es Rusia y hizo amistades por allá, y de repente una amiga que va a otro lugar le envía una tarjeta postal de ese lugar, como que recordando los lugares donde estuvieron o cosas así, ¿no? Entonces, creo que también nos permite ver cómo las mujeres comienzan a transitar, viajar en estos espacios, ¿no? Y así que digamos, las tres presentaciones de hoy me ha encantado, también el de Julieta, porque a veces cuando vemos en el archivo descripciones sobre fotografías, a veces vemos, por ejemplo, el político, el más importante, ¿no? O el escritor. Por ejemplo, tenemos en la biblioteca muchas fotografías de Ricardo Palma, que es un escritor muy conocido, pero a sus costados están sus hijas y sus hijas no están descritas. O a veces a su lado hay otras escritoras que, digamos, iban a la biblioteca por otros fines, pero no sabemos quiénes eran porque no aparecen, ¿no? La descripción es tan importante para darle, digamos, imagen a las historias de las mujeres de las cuales queremos recuperar y todo eso, ¿no? Entonces, me ha parecido muy, muy, interesante, pero también motivador escucharlas, porque es otra manera de recuperar la memoria, ¿no? Entonces, agradecerles por la presentación de hoy y también estoy interesada en saber un poco más sobre el grupo y tener acceso al libro que han comentado, ¿no? Ahí un poquito más arriba puse los links de los 2 tomos. De ahí pueden descargarlo. Gracias, muchas gracias. Okay. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Siempre salen cosas interesantes en el intercambio con gente con quien no estamos tan cercanas, pero sin embargo siempre hay cuestiones para intercambiar que nos acercan. Bueno, si no hay alguna otra pregunta ni algún otro comentario, restaría agradecerles
en primer lugar, obviamente, a nuestras expositoras. Coincido con lo que se comenta acá en el chat, que ha sido muy interesante. Obviamente, nosotros ya habíamos, habiendo leído más de una vez los trabajos de las tres, sin embargo, volver a escucharlos, mejor dicho, volver sobre esos trabajos, pero siempre aparecen cosas que nos hacen pensar o que nos dejan pensando, que siempre decimos por ahí, comentamos con las chicas o con Lucía, que siempre nos quedamos pensando qué cosas hacer a partir de este tipo de encuentros, ¿no? Así que me parece que eso es lo positivo. Les agradecemos, ha sido súper interesante. Agradecemos también a todas las que están presentes. Como dije hoy cuando arrancamos, a los que han estado en este encuentro, a aquellos que azarosamente casi nos han encontrado y hemos podido comenzar este intercambio, que ojalá seguramente se reitere en alguna otra instancia, en alguna otra forma que encontraremos para seguir trabajando. Y también aquellos que nos han ido acompañando en los encuentros anteriores de este año o en otras ocasiones, jornadas presenciales y publicaciones, no sé, todas las actividades que venimos desarrollando en el marco de la red. Así que nada, infinitas gracias, en nombre también de mis compañeras, no sé, chicas, si quieren. Este es nuestro último encuentro del año, es el cierre del año de RIMA, pero bueno, ya veremos qué hacemos. Ya estaremos comentando y compartiendo lo que haremos en el año que viene. No sé si alguna de ustedes quiere comentar algo o cerramos acá. Después también en nuestro Facebook vamos a poner la grabación. Ese tengo que seguir el Facebook, porque en realidad lo sigo, pero me tengo que cambiar de usuario, porque creo que lo sigo como el centro como el se hizo, porque vieron que cuando tenés varias cuentas, sí, la tengo que seguir, y muchas gracias, y las voy a seguir, las voy a tener más de cerca para estar al tanto de las actividades que organicen. Ha sido un placer toda esta experiencia y el encuentro, chicas. Muchísimas gracias. Gracias a vos y nada, por la generosidad, a las tres, como dije recién, por compartir sus trabajos en aquel momento que era un momento difícil para todas, por haberse sumado a la reinvención, porque en realidad estos libros fueron el resultado de las jornadas que no fueron, así que por ese contexto que nos tocó atravesar. Así que gracias por eso, por sumarse a esta experiencia y por seguir en contacto en todas estas cosas que se nos van ocurriendo para poder seguir pensando todas estas cuestiones que nos interesan y que desde distintos lugares a todas tenemos un poco, algo siempre vamos encontrando en común, ¿no? Preocupaciones, cuestiones que nos interesan, que nos interpelan. Así que bueno, gracias a ustedes, a todos. Nos encontraremos seguramente en algún lugar, en algún momento, o por acá, no sé, eso todavía no lo tenemos decidido, pero ya lo vamos a comentar. La fanpage de Facebook es como la que nos permite estar más, ahí está. Vamos viendo cosas más inmediatas por ahí, y compartiendo también todo lo que, cuestiones que sean interesantes, que quieran que ayudemos a difundir. En la web están otras cuestiones más generales, relativas a nuestros encuentros pasados, publicaciones anteriores y demás. Pero están todos invitados a mirar y acompañarnos en la forma que consideren mejor. Gracias una vez más. Bueno, gracias a todas por este espacio. Gracias. Por encontrarnos de esta manera. Y fue muy enriquecedor. Chao, gracias. Un placer. Chao, hasta pronto. Nos encontramos. Chao, chao.